Ahora vamos a hablar de ciertos conjuntos muy especiales, que vamos a llamar conjuntos numéricos, ya que están compuestos de lo que nosotros llamamos números. Ahora, vamos a empezar a hablar de ciertos tipos de conjuntos numéricos. El primero, y más simple de ellos, es el conjunto de los números naturales. Los números naturales derivan su nombre de que se ven en la naturaleza. Es decir, estos números nacieron de la necesidad del hombre de contar cosas. Ellos tenían, por ejemplo, un cierto número de semillas y necesitaban contarlas. Entonces empezaron a diseñar ideas acerca de cómo podían contar esas semillas y también, por ejemplo, cómo contar el ganado. Si nos ponemos a pensar en eso, como lo que necesitamos es contar, entonces, ¿cómo contamos? De la siguiente manera. Recuerden, uno cuenta que hay 0, hay 1, hay 2, hay 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, simplemente nuestro conjunto de números naturales, que vamos a denotar por la letra n, va a ser igual a ¿cuál conjunto? Pues al conjunto que está formado por el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Observen, este conjunto no tiene un último número, ya que observen, si tenemos 1, podemos encontrar otro si le sumamos 1. Es decir, si nosotros tenemos el 3, podemos sacar el 4. Si tenemos el 10, podemos sacar el 11. Y así sucesivamente. Y entonces podemos darnos cuenta que este conjunto tiene infinitos elementos, ya que nosotros no podemos encontrarle un fin o un último elemento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de definir algunas operaciones para estos números naturales. Ahora, nosotros desde la infancia nos enseñaron a hacer varias operaciones, que eran sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora, en primaria, no nos dijeron lo siguiente. Nosotros, para poder definir una operación en un conjunto, tenemos que hacer lo siguiente, que si le aplicamos la operación a dos elementos cualquiera del conjunto, el resultado que nos dé también debe estar en el conjunto. Entonces, a modo de ejemplo vamos a decir lo siguiente. Si tenemos con la suma, por ejemplo, tomemos elementos cualquiera de aquí, digamos el 5 y el 7. Y si hacemos 5 más 7, nosotros ya sabemos que el resultado de esto es 12. Ahora observen que 12 también pertenece a los números naturales. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Aquí a manera de ejemplo vimos que la suma para cualquier número que pongamos aquí siempre va a estar en este conjunto. Entonces nosotros podemos definir completamente la suma en este conjunto. Ahora para el producto o multiplicación vamos a tener lo mismo. Ahora por ejemplo nosotros tenemos 4 por 8. Entonces nosotros ya sabemos que 4 por 8 nos da 32. Ahora observen que esto siempre nos va a dar un número de aquí. Es decir, la multiplicación también se puede definir en este conjunto. Ahora, vamos a observar que estos dos, que son la resta y la división, no se pueden definir totalmente en este conjunto. Por ejemplo, nosotros cuando restábamos números de este tipo, lo que hacíamos era poner el número mayor adelante. Y esto nos daba 2. Observen, si tenemos el minuendo mayor que el sustraendo, siempre nos va a dar un número entero. Si este es mayor, le restamos algo menor y nos va a quedar un número. Sin embargo, si nosotros hacemos lo siguiente, 3 menos 5, esto no lo podemos hacer en este conjunto, ya que este número es más pequeño que este. Observen, recuerden que en la infancia nos enseñamos, teníamos 3. ¿Cómo vamos a poder quitarle 5? No podemos, porque solo tenemos 3. Entonces, la resta no es una operación que nosotros podamos definir en el conjunto de los números naturales. Ahora, para la división va a ocurrir algo similar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 20 dividido 5, nosotros sabemos que esto nos da 4. Observen, nos va a dar un número que va a estar aquí. Pero si tenemos lo siguiente, si tenemos 3 dividido 2, esto no nos va a quedar aquí. Recuerden que esto simplemente es una fracción y no nos va a dar un número entero. Y nos va a dar un número decimal.
que todavía no lo hemos visto, pero sabemos que esto efectivamente no va a estar dentro de este conjunto. Entonces observen, podemos definir la suma y el producto. Ustedes ya desde la infancia conocen cómo funcionan la suma y el producto para los números naturales. Entonces no me detendré a explicar cómo se suma y cómo se multiplica. Sin embargo, vamos a hablar acerca de las propiedades que cumplen estas dos operaciones, la suma y el producto en los números naturales.